ahora el autor es alguien distinto, Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, ¿no? Y qué interesante esto, ¿no? Me parece un cambio interesante desde los nombres. Nos parece que qué lindo es que no sea una tarea del clero con colaboradores catequistas, sino que sea justamente una dimensión de la Iglesia, donde cada uno, según nuestro ministerio, nuestro servicio, tengamos que poner lo que corresponde a cada uno. Esto es lo que entonces hoy intentaremos compartir con ustedes de capítulo 1. Bueno, y nos presentamos para que nos conozcan un poquito. Esta presentación que vamos a hacer no es una lectura de todo el capítulo, sino más bien animarlos a ustedes a ir al directorio y leerlo. Así que lo vamos a hacer con el padre Marcelo Carraza, que es sacerdote diocesano de la diócesis de Gualeguaychú y representa el Departamento Nacional de Pastoral y Animación Bíblica en la Junta Nacional de Catequesis. Así que, bienvenido, padre Marcelo. Muchas gracias, Lili. Y Liliguita, que es consagrada laica en el movimiento de la Palabra de Dios, y también sos miembro del equipo del ISCA. Así que ambos dos seremos lo que iremos acompañándolos en este, podríamos decir, puntapié inicial. Muy bien, para comenzar entonces, qué mejor que rezar. Así que los invitamos a todos a que recen en su casa esta pequeña oración, que es una pequeña partecita, una estrofa de la secuencia de Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué lindo ponernos en la presencia del Espíritu, que ya vamos a ver en este capítulo primero se lo nombra bastante, y que es quien anima nuestra catequesis, ¿no? Y nuestra acción pastoral en la Iglesia. Así que, desde esta invocación al Espíritu, que llegue hasta el fondo de nuestra alma y que nos llene de luz en esta tarde. Empezamos entonces la presentación de este primer capítulo. Muy bien, el primer capítulo comienza, o el primer capítulo pertenece, podríamos decir, a la primera parte, o si algunos estuvieron recién en la charla del profesor mexicano, veíamos que teníamos 3 partes. La primera parte, que tiene el mismo nombre del directorio anterior, la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, tiene a su vez un capítulo 1, que se va a dividir en 4 partes, en 4 puntos, de los cuales tomaremos y nos vamos repartiendo un poco, pero los 2 primeros yo y luego los 2 segundos Lili. Pero quería poner un detallecito, ¿no? Que pertenecería, fíjense, esto, ¿no? Más allá de que repite el título de la primera parte, en el capítulo 1, se llama La Revelación y su Transmisión, se coloca este subtítulo, podríamos decir de esta manera, pero que para mí tiene una importancia enorme, porque en el capítulo anterior era un subtítulo más, entre tantos otros. Sin embargo, aquí aparece como el título que diagrama todo este capítulo primero. Y fíjese, Jesús, revelador y revelación del Padre. Lógicamente, hay una dimensión personal, una dimensión de presencia de Jesús, de poner el centro en Jesús. Es justamente el capítulo y el directorio ya, creo yo, nos está marcando una dirección, ¿no? Una dirección clara en donde el peso y el centro y el acento está dado justamente en Jesús. Jesús, que es justamente el revelador y la revelación del Padre. Interesante descubrir la palabra revelación con toda su fuerza. Recuerden que traduce apocalipsis, apocalipto en griego, ¿no? Con toda la fuerza que indica la palabra, ¿no? No solamente de alguien que dice algo de,
sino también una dimensión de realidad en la que se permite como entrar, ¿no? Un misterio en el cual se puede de alguna manera entrar a participar, ¿no? Entonces, de alguna manera entramos a participar del Padre justamente en Jesús. Este primer título, bueno, tiene como un pequeño subtítulo que sí repite anteriores, del directorio anterior, la revelación del plan providente de Dios. Allí tenemos algunos capítulos, justamente, en este primer, podríamos decir, en esta primera punto, y allí vamos del número 11 al número 16, el punto 1, y que a su vez tiene justamente este mismo título, Jesús revelador y revelación del Padre, como un subtítulo, y luego también Jesús que anuncia el Evangelio de la Salvación, como dos pequeños subtítulos dentro de estos números. Del 11 al 14, entonces, allí vamos a tener, y fíjense, justamente en esto también se nos muestra, ya no se nos trae una mirada interesante, ¿no? El directorio coloca en el primer punto un texto de la carta de Pablo a los Efesios. Yo vengo del lado de la palabra, así que todas estas cosas a mí me interesan, digamos, ¿no? Y hay algo interesante con respecto al directorio anterior. Fíjense, el directorio anterior toma también este mismo texto, capítulo 1 del libro de los Efesios. Del capítulo 1, del versículo 3 al 10, es una gran bendición que hace, una veracá, que hace San Pablo, y el directorio anterior elegía, fíjense, el versículo 3 y el versículo 9 y 10, donde se bendice a Dios por Jesucristo, que nos da a conocer, Jesús, la voluntad del Padre, y porque todo va a ser recapitulado en Jesús. Ese es el centro que se coloca, y ahí con ese eje comienza el directorio anterior. En cambio, hoy, quienes escribieron el nuevo directorio, se quedan con los versículos 4 y 5 simplemente de ese capítulo 1 de la carta a los Efesios. ¿Qué se acentúa allí? La elección y el llamado a la santidad. Y por el otro lado, la dimensión filial que hemos recibido en Jesucristo, y que ese ser hijos es voluntad del Padre. Creo que aquí también aparecen dos realidades que creo que también van a aparecer como acentuaciones en otros textos del directorio, que justamente tienen que ver con esta dimensión de elección y sobre todo de llamado. Y cómo esta dimensión filial en Jesucristo allí. Esto destacar justamente en este número 11. El número 12, bueno, un texto bellísimo que les recomiendo o les recomendamos, que siempre tiene que estar, vieron, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dei Verbum, este documento del Concilio Vaticano II, el número 2, el punto número 2, es casi, podríamos decir, el Padre Nuestro, me animaría a decir yo, el Padre Nuestro magisterial, digamos, ¿no? Este texto es de una belleza enorme, y aquí lo asume, como también lo asumía el directorio anterior. Fíjense qué interesante, ¿no? Rumiar seguido esto, ¿no? Es una revelación, se nos dice, que nos hace consortes, es decir, compartir la suerte de Dios, llamados en el amor de Dios a la comunión y llamado como amigos. Tomando el texto de Juan. Un Dios que quiere morar con nosotros, pero un Dios que se quiere revelar. Fíjense que la revelación es esta dimensión de un Dios que se muestra. Esto es interesante, ¿no? Se muestra a nosotros, quiere mostrarnos lo que Él es, quiere compartir como amigos con nosotros. Que después, ante nuestro pecado, se hace salvación en el sentido de rescatarnos del pecado. Pero en el querer de Dios, allí entonces se nos destaca esto, ¿no?
el párrafo, el número 12 completa, digamos, esta pequeña presentación de Dei Verbum 2 con Dei Verbum 4, donde lógicamente se nos explica que en Jesucristo encontramos, se completa la revelación de Dios y además se cumple la obra de Dios, cosa que sabemos. Fíjense, nuestros números, sobre todo estos primeros números, en realidad no nos dicen el ABC de lo que todos nosotros sabemos, pero que cada tanto está bueno volver a mirarlo, ¿no? De hecho, estos dos números, 11 y 12, de alguna manera encierran lo que en el anterior directorio, de alguna manera, estaban en dos subtítulos distintos, ¿no? En el 13, tercer párrafo, perdón, también confluyen allí dos textos y juegan con dos textos. Uno es Verbum Domini 22, el documento de Benedicto XVI, y de alguna manera también se nos presenta y se confluye con un texto de San Juan Crisóstomo, ¿no? Sobre el Evangelio de San Mateo, donde justamente se nos habla de la nueva vida y sobre todo de la buena noticia. Y fíjense que si ustedes no se enojan, yo voy a leer ese texto de San Juan Crisóstomo porque es muy bonito. Fíjense, dice así. Dice, el perdón de los pecados, la justicia, la santificación, la redención, la adopción de hijos de Dios, la herencia del cielo, la familiaridad con el Hijo de Dios. ¿Qué noticia más bella esta? Dios en la tierra y el hombre en el cielo. Texto bellísimo y que de alguna manera los autores del directorio nos están diciendo que Dios abre la nueva vida, esta nueva vida, con esta dimensión de este anuncio. Y fíjense justamente esto, ¿no? Cómo se nos anuncia todas estas realidades que justamente después empiezan a estar en el número 14, anuncio cristiano, como misterio de amor, ese misterio de amor, de personas amadas por Dios, también nos traduce, nos muestra la verdad íntima de Dios como Trinidad, ¿no? Quien ve a Jesús ve al Padre, y de alguna manera justamente la vida nos muestra la vocación de cada uno de nosotros, una vocación que es justamente a la vida filial en Cristo, esta dignidad de ser hijos de Dios. El otro aspecto del anuncio cristiano es la ofrenda de salvación a todos los seres, nos dice, a través del misterio pascual de Jesucristo, donde la gracia y donde la misericordia de Dios, que conlleva justamente la liberación de todo mal. Finalmente, una llamada a la humanidad que está dispersa a reunirse en la iglesia. Fíjate qué interesante esta dimensión, ¿no? El misterio de amor de Dios, misterio al que de alguna manera Cristo nos revela, nos muestra la verdad íntima de Dios, pero además cómo esa verdad íntima de Dios se transforma en una vocación para nosotros, el ser hijos en Cristo. Y desde allí entonces la salvación para todos los hijos y la unión en una misma familia que somos como iglesia. Entonces, estos 4 puntos, este primer subtítulo, de alguna manera nos permiten mirar y vivir esta realidad. El segundo subtítulo nos habla de Jesús que anuncia el Evangelio de la salvación. Jesús nuevamente sujeto, y Él es el primero que anuncia, el primer anunciador, primero anuncia el reino de Dios, nos llama a la conversión. Fíjense qué interesante esto, ¿no? La dimensión de la conversión, no como la solemos entender también nosotros, ¿no? Muchas veces simplemente como una condición moral,
hay una carta que le hace, si me permiten, diré un cachito, una carta que Cardenal Martini le escribe a Benedicto XVI cuando él ya está en Jerusalén, ya se fue para sus últimos días, y le dice a Benedicto XVI desde Jerusalén: con los años me he dado cuenta que después de la conversión solo sigue la conversión. Entonces, este camino maravilloso de una conversión que siempre va a ser continua y que siempre nos tiene que mantener en conversión. Parte de la catequesis creo que justamente tiene que mostrar esto y nos tiene que mostrar a nosotros como cristianos en esto, ¿no? No como los maestros sino como los que hemos descubierto que estamos en continua conversión. Ese cambio continuo nos lleva a Jesucristo como plenitud de la revelación, que ya lo habíamos dicho, en Dios amor, en un Dios que se nos muestra como amor y que se nos muestra en esa realidad de nuevo mandamiento del amor, el mandamiento propio de Jesús. Nos debemos amar los unos a los otros, los discípulos, como Cristo nos ha amado, o como algunos sostienen que habría que leer ese texto diciendo con el amor con que Cristo nos ha amado. Allí entonces la dimensión de este Jesús que nos anuncia la salvación. El punto número 1 va a terminar con el número 16, que sigue al directorio anterior, y aquí es donde empieza, como hoy decía Lili, a aparecer más fuertemente la dimensión del Espíritu Santo y la dimensión del mandato misionero. Es interesante, se lo enmarca tomando un texto de cada uno de los evangelios y otro del libro de los Hechos, que podemos resumirlo así. El mandato misionero es: proclamen, hagan discípulos, sean mis testigos, hagan esto en memoria mía, ámense los unos a los otros. Es como que el punto indica, esta es la dinámica del mandato misionero. Bueno, y en relación a esto, parte del mandato es la evangelización, ¿no? Y el documento presenta una expresión que la toma de Evangelii Nuntiandi 17, que dice que la evangelización es una realidad rica, compleja y dinámica. Y en este sentido, en los próximos apartados van a ver que vamos a profundizar sobre la evangelización, pero habla de esto de que en su desarrollo incorpora diferentes posibilidades: testimonio y anuncio, palabra y sacramento, cambio interior y transformación social, ¿no? Entonces podríamos decir el testimonio como anuncio, la palabra como sacramento y el cambio interior como posibilidad de una auténtica transformación social, ¿no? Y termina este apartado, este punto 16, diciendo que hay una variedad de experiencias de anuncio movidos por el Espíritu Santo. Así que podemos ir cerrando ese primer punto, retomando así como esta expresión en la cual todos los catequistas nos vemos siempre involucrados, ¿no? La evangelización, y podríamos decir también la catequesis, es una realidad rica, compleja y dinámica. El segundo punto del capítulo 1 tiene como subtítulo La fe en Jesucristo, respuesta a Dios que se revela. Desde dimensiones que ya más o menos conocemos, pero simplemente quería destacar aquí un par de cositas y nada más que eso, ¿no? Empieza el punto marcando el deseo interior que se hace búsqueda y se encuentra en sí mismo en Cristo. El deseo interior que cada persona tiene que se encuentra. Allí un poco cita a San Agustín, ¿no? Por eso que es importante esta dimensión de este deseo interior, que en la libertad y en la obediencia de la fe nos permite descubrirnos y encontrarnos con Cristo y la buena noticia de la gracia. Y allí, en el número 18, los autores toman la dimensión de los créderes, podríamos decir, los creer que encontramos en Juan, ¿no? El creer que
tal cosa, el creer a Jesús, el creer que Jesús tal cosa, el creer a Jesús y el creer en Jesús. Que es como un itinerario dinámico de toda la vida y que lleva a la adhesión que propia del discípulo, corazón, mente y acción. Finalmente, simplemente toco el 20 de la metanoia, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Fíjense nuevamente la dimensión de la conversión y nuevamente la dimensión de una conversión un cambio que se manifiesta en la vida en la vida interior, en la participación activa, que se hace participación activa en la iglesia, pero también en la vida matrimonial, familiar, profesional, en las actividades económicas y sociales. Es decir, se nos da una dimensión de criatura nueva. Por eso, esta dimensión continua de testimonio, podríamos decir, testimonio en las dimensiones allí personales de cada uno. De esta manera, justamente se nos termina el 21 con la fe, la Iglesia, pueblo de Dios, sacramento universal de salvación, que participa de la misión de Cristo, y qué mejor que Lili para hablarnos de la misión de Cristo. Bueno, tenemos, antes de pasar a la MOM, este pasaje que nos plantea el documento y que es muy interesante, ¿no? El yo creo del bautismo con el nosotros creemos de la Iglesia. La Iglesia, pueblo de Dios, sacramento universal de la salvación, participa de su misión, ¿no? Entonces, queremos, antes de avanzar con los próximos 2 puntos, proponerles una pausa de 1 minuto, 1 minuto reloj, para que podamos, porque venimos como escuchando, entonces bueno, vamos a hacer una pausa de 1 minuto de reloj, haciéndonos esta pregunta. También podemos ir pensando algún interrogante, alguna pregunta sobre el documento, precisamente en este primer punto, este primer capítulo, pero también una pregunta personal. ¿Cómo voy haciendo yo este pasaje de el yo creo de mi bautismo a este nosotros creemos, a esta dimensión comunitaria de toda la Iglesia? Tomamos 1 minuto de silencio y retomamos. Bueno, estamos nuevamente para seguir la marcha. Nos gustaría escucharlos, pero acá estamos. Después lo vamos a escuchar a través del chat. Vamos a hacer un tramito más con los 2 apartados que nos quedan, ¿no? El apartado número 3 dice la transmisión de la revelación en la fe de la Iglesia. Y lo primero que vamos a destacar es un texto de 1 Timoteo 2:4, donde dice: Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y entonces creo que acá esto es muy importante, que es destacar la voluntad salvífica universal. También lo dice Dei Verbum 7, que lo cita ahí el documento, pero frente a la catequesis lo primero que tenemos que pensar es: Dios quiere que todos se salven. Enseguida a nosotros nos viene, ay, bueno, pero que si están casados, si no están casados, si los padres, si los hijos, si cómo. Bueno, Dios quiere que todos se salven. Y esto es como un principio para abrirnos. El protagonista de esta misión eclesial es el Espíritu Santo. Por eso lo invocamos al comienzo y decimos, es el protagonista de la misión. El Espíritu Santo que fecunda la Iglesia,
que vive de la palabra de Dios y comprende el Evangelio, la envía y sostiene. La Iglesia entonces recibe con obediencia y gratitud esta acción del Espíritu Santo. Y podemos destacar entonces, ¿no?, esta acción del Espíritu Santo que, ¿qué hace? Es quien siembra la semilla de la palabra. A mí me encanta esto y hago un pequeño apartado personal para decir, a veces como catequistas, como maestros, como profesores, como sacerdotes también, podemos decir, uy, yo siembro la semilla de la palabra. Sin duda, pero somos instrumentos del Espíritu Santo. Quien siembra, el que llega al corazón de los hombres, es el Espíritu Santo. Despierta el deseo de obrar bien, prepara la recepción del Evangelio y concede la fe. Esta mañana Verónica Talamé decía algo muy importante, la fe no se puede imponer, no se puede convencer a nadie de que crea en Dios, sino que la fe es un don del Espíritu Santo. Y a nosotros nos toca abrir los caminos para que estas personas que llegan a nosotros se encuentren con este don. Bueno, en el número 24 hace referencia a los apóstoles, que fieles al mandato divino, con las obras y el testimonio, y con la predicación oral y los escritos inspirados, transmiten todo lo que recibieron. ¿Para qué? Para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la Iglesia. Yo destacaría las dos cosas, íntegro y vivo. No recortemos el Evangelio. Ay, no, yo esto del pecado no lo digo porque va a chocar y la gente se va a ir. No, íntegro. El Evangelio es íntegro, pero también es vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Entonces, no podemos usarla como si fuera un recurso en la catequesis, ¿no? Una herramienta más. Bueno, tengo este método, la canción y una palabra de Dios. No, la palabra de Dios íntegra y viva. Bueno, los apóstoles dejan como sucesores suyos a los obispos, ¿no? Recién Monseñor Sordán, en la conferencia anterior, hacía una pregunta y me pareció interesantísima la respuesta, ¿no? ¿Qué propone a los obispos este nuevo directorio? Y el padre Javier González le decía, este nuevo directorio les dice a los obispos, ya no les dice ustedes son los responsables de las catequesis, sino ustedes son los primeros catequistas. Qué hermoso, me pareció realmente hermoso. También para rezar por nuestros pastores, ¿no? En el número 25 habla de la transmisión del Evangelio y vuelve a hablar de una transmisión viva. Yo destaco esto, el documento lo pone 2 veces y me parece muy importante, la vitalidad. La vitalidad. La vitalidad también se la da el propio testimonio. Tradición y Sagrada Escritura, las dos hacen presente y fecundo todo el magisterio de Cristo. Me parece muy importante porque la tradición la compone esta transmisión del Evangelio, según la transmisión viva de la palabra de Dios. Esto es la tradición, la transmisión viva de la palabra de Dios. Esto nos toca también a nosotros. Los números 26 y 27 nos habla de que esta tradición, experiencia de fe, se va renovando. Y el magisterio le toca interpretar auténticamente la palabra de Dios, la sirve. Vamos un poquito más rápido porque nos interesa llegar al punto siguiente, que es un punto novedoso realmente. Entre el 28 y el 30, estos números hablan de esta relación que hay entre revelación y evangelización. Nuestro Dios es un Dios que se revela, y se revela en Jesucristo, como nos decía el Padre Marcelo. Pero se revela para ser anunciado, para que los hombres lo conozcan. Y nos dice el documento algo importante, evangelizar no es, en primer lugar, llevar una doctrina, es ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo.
Bueno, creo que ahí nos tenemos que hacer una propuesta de conversión pastoral, ¿no? ¿Cuánto todavía en nuestras prácticas catequísticas hay de enseñar la doctrina, enseñar los mandamientos, enseñar el tema de Abraham? El tema, Abraham es un tema o es parte de nuestra historia, ¿no? Es como cuando uno conoce un poco la historia de la familia, decir, bueno, a ver de dónde viene nuestra fe. No me quiero alargar porque me engancho con estas cosas de la palabra de Dios. Entonces, podemos concluir este punto diciendo también de Evangelii Nunciandi. Me llamó la atención porque así como toma mucho del Papa Francisco y Evangelii Gaudium, por supuesto, pero también retoma, ¿no?, al San Pablo VI, que en su Evangelii Nunciandi creo que es como que abrió un nuevo tiempo de evangelización para la Iglesia. Y nos dice en el número 22, no hay evangelización verdadera mientras no se anuncia el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Qué importante, esto significa el anuncio es integral, no hagamos recortes, solo la doctrina no, solo la vida de Jesús no alcanza. ¿Nos quedamos solo con el misterio? No, porque tenemos que conocer algo de la vida del Señor. El nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret. Y nos vamos hacia el último punto, así podemos luego entrar en diálogo. Y este último apartado del primer capítulo tiene por título La evangelización en el mundo contemporáneo. Tal vez un punto o un apartado que nos trae novedades, ¿no?, en relación al directorio anterior. En primer lugar, porque el mundo contemporáneo va cambiando, ha cambiado, cambia, diría, vertiginosamente, y si no, pensemos este 2020 con la pandemia, un fenómeno universal sin precedentes, No hay precedentes de algo así, porque ha habido epidemias en muchos lugares, hemos tenido, pero una epidemia o una pandemia así tan globalizada, sin precedentes. Esto nos marca cambios y por lo tanto, cuando hablamos del mundo contemporáneo, tenemos que aprender a leer el hoy. El 38, los números 38 al 41 nos van a hablar de una nueva etapa evangelizadora. En este cambio de época, en este presente, el Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas. Y acá, esta expresión del Apocalipsis, que no me voy a detener porque esta mañana ya Verónica Talamé, para los que no la pudieron escuchar, está grabado y lo pueden ir a las páginas y volverlo a escuchar porque ella me parece que nos deleitó con esto de creer que el Señor hoy hace nuevas todas las cosas. Pero que este hacer nuevo supone una conversión pastoral, ¿no? El Papa Francisco, desde que empezó su pontificado, nos habla de estos aspectos: conversión pastoral, iglesia en salida, como signo de esta conversión pastoral, un cambio, yo diría, un cambio de óptica, de esperar a que la gente venga a hacer que la iglesia salga. Nosotros somos iglesia y nos toca salir. Y esto abarca a todos los miembros de la iglesia, no solo a los sacerdotes, no solo a los consagrados, no solo a los obispos, toda la iglesia tiene esta misión de salir. Y como dice Evangelii Gaudium 14, robándole la expresión al Papa Benedicto, la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. La iglesia no crece como un partido político, ni como un club de fútbol. No necesita adherentes. La iglesia crece por atracción. Y para sentirse atraído, uno se tiene que encontrar con Jesús, que es el que atrae. Vamos a los números 42-47, la evangelización de la cultura e inculturación
de la fe. La evangelización de la cultura e inculturación de la fe. Ahí Adriana me dice que se escucha entrecortado. ¿Vos, Marcelo, me escuchás bien? Sí, bien, bien. Bueno, a veces depende un poquito del ancho de banda de cada uno, entonces si se escucha un poquito mal, después vuelven a donde está el video y lo van a poder escuchar. Son los límites que tenemos, pero quería saber si se estaba escuchando bien. Recién el padre Javier también habló de la inculturación y el documento habla más adelante de este tema, el diálogo con las culturas, el diálogo con las diversas culturas. No es cambiar a la otra cultura y hacer lo que piensen y que sean y que actúen como yo creo que tiene que ser. Es entrar en diálogo. La Iglesia en este tiempo reconoce los signos de los tiempos, en todos los tiempos. Pero en este tiempo es reconocer que evangelizar no es ocupar un territorio. Me encantó. Evangelizar no es ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga significado. Me parece fundamental que podamos hacer esta conversión pastoral. No tenemos que ocupar el territorio de nadie, ni imponer nada. Cada cultura tiene su propia identidad. Sin duda hay que entrar en diálogo con las culturas, pero también la globalización y los medios actuales de comunicación nos plantean un gran desafío, porque también hay una cultura universal, una cultura global con la cual tenemos que aprender a entrar en diálogo. Esto será el último puntito de este capítulo. Seguimos un poquito más, creo que nos vamos acercando así como a dos perlitas para mí de este capítulo 1, números 48 a 54. Acá me dice Adriana que era mi internet. Bueno, me alegro que escuches bien, es como, no puedo dejar de dialogar con ustedes, me alegra que escuches mejor. Números 48 a 54, la catequesis al servicio de la nueva evangelización. Y esto me parece que es fundamental, porque a veces dividimos, ¿no? Bueno, no, yo soy catequista, otros son los evangelizadores. No, yo no evangelizo porque yo doy catequesis de niños, dice alguna catequista. No, en realidad toda la Iglesia, y por lo tanto también la catequesis, desde su ministerio específico, está al servicio de la nueva evangelización. Y dice Evangelii Gaudium 14, la acción misionera es el paradigma de toda la Iglesia. Y sobre esto nos va a decir un pequeño toque el padre Marcelo desde la imagen de Emaús. Esta catequesis que tiene que justamente estar en salida misionera, ¿no? Y fíjense un detalle de Emaús, simplemente dos cositas, o tres mejor. Una, Jesús, antes de ir con los suyos, se va caminando con los que se iban. En una dimensión de iglesia, de nuestra iglesia de hoy, en la que muchos parecerían estar yéndose, o nos parece esa impresión por lo menos. Por el otro lado, fíjense qué interesante, un Jesús que además de no ir allí, camina el camino de los otros, no los hace volver a Jerusalén, camina el camino de ellos, una catequesis que tiene que caminar el camino de la gente, de los nuestros, no que ellos vengan. Y agrego esto teniendo en cuenta la pandemia, una catequesis que también se hace presente en la casa. Jesús se quedó en la casa de aquella gente, y aunque hoy no podemos celebrar sacramentalmente la Eucaristía capaz en una casa o algo por el estilo, pero fíjense, allí fue el verdadero encuentro. La fracción del pan de la comunión, del pan de la palabra, la fracción del pan del amor entre hermanos, todo eso lo podemos leer y poder encontrar en la casa de Emaús. ¿Y? Bueno, ¿no querías agregar algo más? No. Qué hermoso, ¿no? Porque yo digo, qué hermoso este signo de que cuando hablamos de nueva evangelización, no es que tenemos que inventar cosas nuevas. Bueno, ¿qué tendremos que inventar?
En realidad hay que volver a la palabra. Hay que volver a Jesús, a sus gestos y sus palabras. Porque esto de la iglesia en salida ya lo hizo el Señor. ¿Eh? Lo hizo en Emaús, lo hizo con la samaritana, ¿no? Hoy en día cuántos apartados que hay, sin embargo Él va, se sienta, espera, dialoga. Hermoso, la palabra de Dios nos habla de la nueva evangelización. En el 51 y 52 nos va a hablar de la catequesis es el signo de la misericordia. Y a mí me parece que tenemos acá un gran desafío. ¿Cuál es el rostro de la catequesis en nuestro tiempo? Tal vez cada uno se lo puede preguntar. ¿Cuál es el rostro de la catequesis en mi parroquia? ¿Cuál es el rostro de mi catequesis? ¿No? En lo concreto. El Señor, a través de este directorio, nos está proponiendo que el rostro de la catequesis sea la misericordia. El misterio de la fe cristiana encuentra su síntesis en la misericordia, que se ha hecho visible en Jesús de Nazaret, en sus gestos y en sus palabras. Entonces la nueva evangelización ha de usar el lenguaje de la misericordia, hecho de gestos y actitudes, antes que las palabras. Gestos, el gesto del perdón, el gesto de pedir perdón. O sea, la misericordia a veces pensamos que es perdonar a todos y recibir a todos, y eso a veces nos deja medio como en un pedestal y como que, bueno, yo soy mejor que todos ellos que están allá lejos. ¿Se acuerdan el fariseo y el publicano, la oración, no? Padre, perdonalos a todos los pecadores que no tienen este gesto que yo tengo de orar, como... No, el primer gesto de la misericordia es reconocernos pecadores, pequeños, limitados, pedir perdón cuando nos equivocamos y recibir al otro, ¿no? Con un corazón grande. Y para finalizar esta presentación, una perla que es este numerito 53-54, que nos habla de la catequesis como un laboratorio de diálogo. El padre Javier lo mencionó como novedad del documento. A mí me gustó mucho la expresión laboratorio, está puesta entre comillas, y llama la atención porque uno dice, bueno, un directorio catequístico nos propone hacer un laboratorio. ¿Qué somos, científicos nosotros? Estamos buscando la vacuna, todo el mundo está con la vacuna, y en la tele vemos todo el tiempo, ¿no? Laboratorios, sueros, anticuerpos, ya hablamos todos de eso. Bueno, en realidad hoy el padre Javier decía, un laboratorio es el lugar donde se busca. ¿Y qué se busca? Algo que no conocemos todavía, algo que no se tiene, porque si ya lo tengo, la vacuna en la farmacia, no la busco en el laboratorio, voy y la compro. Entonces, si nos habla el documento del laboratorio del diálogo, es que la vida de la Iglesia y la vida, por lo tanto, de nuestra catequesis, tiene que ir en búsqueda del diálogo, aprender a tener un estilo dialogal. Un estilo dialogal que yo diría tiene mucho que ver con la escucha, con la receptividad, con la aceptación del que piensa diferente, y también con la libertad para expresar. Pero a veces nosotros empezamos expresando, ¿no? Lo que debe ser es esto, lo que dice Jesucristo, y damos toda la clase. Bueno, qué importante que es detenernos a escuchar, ¿no? Recibir, no juzgar de entrada, no moralizar de entrada, sino escuchar con un corazón como el de Jesús, para poder después sí expresar también con libertad la verdad, la palabra del Evangelio. Nos vamos acercando hacia el final, y sobre esto del diálogo, el Papa Francisco, dentro del documento, hay una cita, un mensaje de él que nos anima y nos dice así: se trata entonces de adquirir un diálogo pastoral sin relativismos, que no negocia la propia identidad cristiana, sino que quiere alcanzar el corazón del otro,
de los demás distintos a nosotros y allí sembrar el Evangelio. Es decir, dialogar o la actitud dialogal no significa que todo nos dé lo mismo, que ahora entonces nos tenemos que poner cintas rojas, pirámides en nuestras mesas para entrar en diálogo con nuestros vecinos que creen en... No es necesario negociar lo que es esencial, la propia identidad, sino querer ante todo alcanzar el corazón del otro. Bueno, para finalizar o para cerrar, me parece que es fundamental saber que el primer diálogo para poder dialogar con los demás es poder dialogar con Jesucristo, ¿no? Dialogar con Jesús y pedirle a Jesús, al resucitado, que llene de vida nuestra misión evangelizadora. Escucharlo, lo que Él tiene para decirnos. Seguramente nos va a decir como en aquellos tiempos a los apóstoles, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de la salvación. Así que bueno, hasta acá llegamos, nos quedan 10 minutitos para dialogar con ustedes. Si se animan a poner algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran reafirmar, están calladitos en el chat, pero a lo mejor ahora alguno se anima y puede acercarnos algo para poder completar este ratito, estos 10 minutos que nos quedan, dialogando con ustedes. Solo ves vos, Lili, así que... Ah, yo veo, pero no veo. Hasta ahora no estoy viendo el chat, pero no veo en algún comentario que quieran hacer. Si han preguntado si el taller se iba a grabar y les puse que sí. Todas las conferencias que se están haciendo en el Ánfora Web se están grabando y por lo tanto se van a retransmitir en los canales que ustedes ya han ido conociendo, ¿no? En los canales sobre todo de la Junta y del ISCA van a retransmitir todas las charlas y también este taller. Acá Adriana nos dice, la iglesia en salida, ¿ustedes piensan qué acciones se podrían hacer con nenes de catequesis de iniciación? Para la iglesia, aparte de esta idea de la iglesia en salida, entonces, ¿qué acciones? A ver, Marcelo, ¿se te ocurre alguna? Yo puedo sumar a otra. Fernanda dice Zoom muy claro, pero Fernanda, si te animás también puedes hacer algún comentario. Yo simplemente esto, ¿no? O sea, no confundir iglesia en salida con salir a misionar. Creo que una iglesia en salida, primero de todo, tiene una actitud. Y una actitud de apertura y de aceptación del otro, y después sí, caminar con ellos el camino de su vida, ¿no? Entonces me parece que, primera realidad, capaz que a veces en catequesis de iniciación, es perder unos minutos en escuchar a los chicos, ver dónde están, darle tiempo a los padres. A veces estamos muy preocupados en tener la hora y en decir todo lo que tenemos que decir, pero el Dios es el Dios que primero escuchó para después hablar a su pueblo, ¿no? Sí, gracias. Yo coincido plenamente y me parece que un dato es que la iglesia en salida es primero salir de mí mismo, ¿no? Salir de lo que yo creo que tiene que ser el otro. Entonces salir de mí mismo ayuda a que la iglesia sea en salida y en esto darle lugar a todos, ¿no? Acá me dice Liliana expresa, creo que el diálogo se incrementó al poder ingresar en las casas. Se hizo más ameno, la escucha es importante por el tiempo que estamos viviendo, donde las personas necesitan ser escuchadas. Sí, sin duda. En este tiempo hay una gran necesidad de ser escuchados, ¿no? Pensaba también cuando hablaban de la catequesis de niños, es que hay una dimensión, aunque no hagamos catequesis familiar formalmente en la parroquia, hay una dimensión muy fuerte que es trabajar con los papás, ¿no?
y a veces los papás no tienen fe. Llevan los chicos a la catequesis, pero no tienen fe, o la han perdido, o están lastimados con la iglesia, como decía el padre Jorge anoche, ¿no? Están lastimados, se han alejado. Entonces, saber escuchar es un primer paso. A veces uno tiene que pasar mucho tiempo escuchando lamentaciones, ¿no? Para poder llegar a un gesto fraterno, a una ayuda, que tal vez sea lo que a la persona le vaya abriendo despacito el corazón a una nueva experiencia, ¿no? Nora Barbero dice aquí: en nuestra zona hay muchas culturas de pueblos originarios y muchas dificultades, y mirada con rencor contra la iglesia. Tenemos que buscar esas formas de mostrarnos diferentes a los que conocieron hasta ahora de nuestra iglesia, y encontrar este nuevo equilibrio es una tarea muy grande. Creo que hay que animarse a escuchar, y escuchar con dolor, pero también para compartir el dolor de aquellos que nosotros como iglesia hemos herido. Es duro, pero es lo primero que hay que hacer, digamos. Una iglesia que primero tiene que escuchar ser acusada de lo que provocó. Es la única forma de que vamos a poder presentarle al Dios que le puede sanar. Si no, va a ser solo un parche, solamente no una sanación profunda, me parece a mí personalmente. Coincido, y acá tiene mucha relación esto con lo que nos dice Karina Romeo, perdón. Dice, ¿podrán ahondar un poco con la frase el rostro de la catequesis debe ser el rostro de la misericordia? Tiene mucho que ver con lo que el padre Marcelo estaba diciendo, y darnos cuenta que, y también con la pregunta anterior, ¿no? Decir, gente que está dolida, alejada de la iglesia, a lo mejor históricamente también, con cosas que le pasaron a ellos o con cosas que pasaron en la historia, que a lo mejor nosotros no tenemos nada que ver, pero sí podemos ser instrumentos de sanar, y creo que lo que más sana es la caridad, ¿eh? El gesto de amor, sin hacer diferencias. El que cree le damos el bolsón de Cáritas, el que viene a misa le damos tal cosa, y el que no, bueno, no, que vaya a los evangelistas. No, el gesto de la caridad es para todos. Lo que tenemos para repartir tiene que ser para todos. Atentos a la caridad, y eso tiende puentes y abre puertas, ¿no? Y también sana heridas. La misericordia en la Biblia tiene dos imágenes, ¿no? Lealtad o fidelidad y amor materno, amor de entrañas. Entonces, una verdadera misericordia tiene que tener en cuenta esas dos cosas: fidelidad con el hombre, como la Dios la ha tenido, y por el otro lado también ese amor que nace de las entrañas, como de madre de iglesia tendríamos que intentar todos tener en nuestro corazón. Hermoso. Acá María Fernanda está contando una experiencia muy linda que hizo con chicos de 7º grado en un colegio de Flores, de acá de Buenos Aires, una dinámica del programa PH, dice, pero adaptado para los niños, y que hicieron una dinámica para poder que se suelten, poder escucharlos, romper el hielo, y después dice que fueron a un hogar a servir a chicos de ese hogar, y que fue hermoso ver a los chicos, ver cómo los ayudaba, ¿no? Bueno, yo creo que todas las dinámicas que podamos hacer, por un lado para que los chicos se sientan ellos mismos aceptados y amados, y por otro lado para que aprendan a salir de sí y compartir, abre las puertas, ¿no? Creo que vivimos en una cultura y en nuestro país terriblemente agrietada, terriblemente dividida, donde a veces pareciera que hay temas que ni siquiera dentro de la misma familia podemos hablar, o de la misma iglesia podemos mencionar, y tenemos que sembrar esta cultura, ¿no? Del diálogo, de la misericordia, de la aceptación de unos a otros. Y bueno, y con los chicos me parece que es una oportunidad inmensa, ¿no? No sé si hay alguna otra cosa, si no, como son las 19 y acá somos relojito,
No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, y si no, con el padre Marcelo vamos a ir cerrando nuestro taller. Llegamos hasta acá. Sí, Les muy bien. agradecemos. Acá van poniendo algunos gracias. Les agradezco, fue muy bueno. Bueno, sobre todo les queremos decir esto. A nosotros nos tocó, tal vez, un privilegio de que para dar este pequeño taller nos pusimos en contacto con el material, nos puso a leer el directorio, nos metimos en este primer capítulo, después hay que profundizar en los que siguen. Y lo que queríamos es sobre todo que ustedes tengan deseos de leerlo, ¿eh? No hemos contado todo, no hemos leído todo y hay mucha riqueza, pero si los hemos dejado con deseos de llegar al libro y ayudar a meternos para poder mejorar nuestras catequesis, bueno, le damos gracias a Dios. Seguro. Marcelo. Y en esto, como los dos con Lili venimos del ramo de la palabra, aunque no sea palabra de Dios en el sentido estricto de la inspiración, Dios siempre habla y va hablando en esa presencia viva. Entonces, no nos quedemos solo con el texto, y lo leímos una vez y ya quedó. Justamente ahora viene el proceso en el que el Espíritu va hablando a través de lo que está escrito, ¿no? Entonces, es un gran desafío el poder hacerlo nuestro y el poder cada uno ir llevando al corazón, más allá que sean cosas que sabemos, pero cuántas veces necesitamos llenarlo, llenar el ánfora, llenar el corazón nuevamente, ¿no? Qué hermoso. Bueno, vamos a terminar con dos expresiones que nos ponen acá en el chat para que termine hablando el grupo. Una, a ver, se me fue para atrás. Una que dice, muchas gracias a ambos, muy enriquecedor, nos dejan con ganas de más, y eso está bueno. O sea, no era la idea que quedaran saciados, sino la idea de que quedáramos todos con ganas de más. Así que, y después, la última que vamos a leer, de Viviana, que dice, gracias por esta orientación, buscaremos el directorio nuevo para charlar con mi grupo de catequistas y empezar a trabajar la nueva evangelización. El buen Dios los bendiga abundantemente. Bueno, la nueva evangelización ya la venimos trabajando, ¿no? Esto es una gotita más, ¿no? Uno dice, alguno me decía en estos días, uy, pero si ya está Evangelii Gaudium, pero si ya está, ¿esto no dice lo mismo? Y sí, pero ¿viste cuando llueve? Vuelve a llover y uno dice, ay, ¿es la misma agua? Sí, pero la volvemos, necesitamos regarnos, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a ver que los documentos de la Iglesia, de una manera o de otra, nos vuelven a recordar el Evangelio, nos vuelven a recordar lo que el Magisterio nos propone. Bueno, sepamos que necesitamos, como las plantitas, volver a regarnos, y este documento me parece que es agua que viene a renovarnos, ¿no? Acá dice, la misma evangelización, pero en un tiempo distinto por pandemia, sí, sin duda. Y el año que viene será distinto por, no sabemos. Esperemos que no nueva pandemia. No, por Dios. Pero sabemos no. que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, y lo será para siempre. Así que bueno, que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Marcelo, Padre Marcelo. Muchas gracias. Un gusto, nos conocimos gracias a este taller. Nos conocimos, exacto. Ha sido un hoy gusto nos vimos la cara por primera vez hoy, si quieres. Gracias. Bueno, un abrazo a todos. Que sigan muy linda, gracias. Un abrazo.